Con redes de flujo. Lo último que vimos la vez pasada fue que los flujos, el valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo, ¿no? Y entonces, pero para eso, esa demostración se hizo muy fácil con el valor con este lema del valor del flujo, ¿no? Entonces, en este lema del valor del flujo, lo que nosotros vimos es que ¿qué? Que el valor del flujo siempre es igual al flujo neto en cualquier corte, ¿no? O sea, que si yo hago cualquier corte AB, el valor del flujo es el flujo que sale menos el flujo que entra. Entonces, ese fue nuestro, este lema de valor del flujo. Y entonces, gracias a este lema, nosotros demostramos esta dualidad débil y la demostración fue muy sencilla, ¿no? Entonces, o sea, lo que nosotros demostramos aquí es que el valor de cualquier flujo válido siempre tiene que ser menor o igual que la capacidad de cualquier corte, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue la demostración? Bueno, entonces aquí teníamos nuestra definición de valor del flujo. Este es por ese lema del valor del flujo. O sea que el valor del flujo, si yo agarro cualquier corte AB, es igual al flujo que sale de A menos que el flujo que entra a A. Y entonces, pero ahora, si yo le quito la parte que está restando, entonces este valor es una cota superior para esto, ¿no? Porque todos los flujos tienen valores positivos. Entonces, si le quito esto que resta, esto es más grande que esto. Pero ahora nosotros, por la propiedad de capacidad, sabemos que todos estos flujos son menores o iguales que la capacidad de la vista por donde están pasando, ¿no? Entonces, si sustituyo las capacidades por los flujos, estos valores siempre de capacidad son siempre mayores o iguales que los valores del flujo, ¿no? Entonces, esta cantidad de acá es mayor o igual que esta. Pero ahora esta es la definición de la capacidad de este corte. Y entonces ese era ya nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro resultado de la dualidad débil. ¿Sí es claro para todos? Entonces, con eso, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo que podemos concluir es que si los cortes siempre son mayores o iguales que los flujos, si me dan un corte que vale igual que el flujo, quiere decir que no puede haber un corte más pequeño, ¿no? Y igual, ¿no? Si me dan un corte que vale igual que un flujo, no puede haber un flujo más grande. Y entonces fue este corolario, ¿no? Que el valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo. Bueno, entonces ahora lo que quedamos que íbamos a hacer es intentar diseñar un algoritmo para calcular ambas cosas, el valor del flujo máximo de una red y también el corte de capacidad mínima de esa misma red. Entonces, como vamos a comenzar vamos a intentar hacer un algoritmo greedy. Y digamos que en la práctica es lo que haríamos, o sea, siempre se intenta primero con lo más fácil y luego ya si no se le va a ir buscando otras cosas. Entonces, el algoritmo greedy que vamos a intentar es un algoritmo muy sencillo en el que lo que vamos a hacer es vamos a buscar cualquier path de S a T, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este path azul. ¿Cómo le haríamos para buscar un path de S a T? ¿Qué algoritmo utilizaríamos, por ejemplo? Dijkstra es camino más corto, podría ser, pero podría ser, por ejemplo, como queremos cualquiera, puede ser una búsqueda por profundidad o una búsqueda por amplitud. O sea, cualquier algoritmo de búsqueda por profundidad es una buena opción. O por amplitud, hacemos una búsqueda si es que queremos menos aristas, pero hacemos cualquier búsqueda. Entonces, lo que queremos es cualquier path que nos conecte de S a T. Luego, ¿qué es lo que se imaginan que vamos a hacer una vez que tenemos el path? Si somos greedy. Lo que vamos a querer hacer es pasar por ese path exactamente la mayor cantidad de flujo posible. Y para eso, ¿qué es lo que haríamos en esta primera iteración? Pues agarrar cuál es la arista que tiene la menor capacidad, ¿no? ¿Están de acuerdo que la arista de menor capacidad es la que me va a determinar la cantidad máxima de flujo que voy a poder pasar por ese camino? ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque
estamos intentando no violar la propiedad de quién, de capacidad, ¿no? O sea, como no podemos o no queremos, no vamos a violar la propiedad de capacidad, el valor máximo de flujo que le podemos dar es igual a la capacidad, ¿cómo se llama? Mínima, ¿no? Y bueno, y voy a decir ahora qué es capacidad residual, porque bueno, ahorita la capacidad residual de todas las aristas es nada más la capacidad, pero puede darse el caso de que en algún camino ya haya pasado un poco de flujo y todavía pueda pasar un poquito más, ¿no? O sea, como que es la capacidad restante que tiene la arista para pasar flujo. ¿Sí están de acuerdo? Que en este caso, en la primera iteración es toda su capacidad porque no hay flujo por ninguna arista, pero cuando ya haya un poco de flujo, todavía voy a poder usar esas aristas con la capacidad restante, ¿no? La capacidad inutilizada. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuántas unidades de flujo pasaríamos? Pasaríamos 20, ¿no? Entonces lo que haríamos es pasar 20 unidades de flujo por aquí, 20 unidades de flujo por acá y 20 unidades de flujo por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces nuestro valor de flujo pasaría de 0 a ¿cuánto? A 20. Ahora vamos a empezar a analizar un par de cosas. Primero, ¿cuál es la ventaja de haber puesto el flujo por caminos? Que no hay la restricción de que no puedes pasar menos flujo por una arista. Esa es una, ¿no? O sea, digamos que ya al agarrar la capacidad residual más pequeña, ya nos aseguramos que no violamos la propiedad de capacidad. Pero fíjense que también al hacer el camino, también ya nos aseguramos de que no violamos la capacidad de ¿quién? De conservación, porque para cada uno de los nodos que forme parte del camino, la misma cantidad de flujo que le entra es la misma cantidad de flujo que le sacamos. Entonces este ya es un flujo válido de valor 20, ¿no? ¿Por qué? Porque no violamos ni la propiedad de capacidad ni la propiedad de ¿quién? De conservación. ¿Sí es claro para todos? O sea, porque como para todos los nodos el flujo que entra es el mismo flujo que sale porque es un camino, entonces siempre vamos a respetar la propiedad ¿de qué? De conservación, ¿no? Bueno, entonces esa sería nuestra primera iteración. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es ahora la capacidad residual de esta arista? 0, ¿no? Por esta arista ya no voy a poder yo pasar flujo, entonces la capacidad residual es 0. ¿Cuál es la capacidad residual de este? 10. Exacto, por aquí todavía podría pasar otras 10 unidades y la capacidad residual de este cuate se hace también 0, ¿no? Entonces actualizo mis capacidades a mis capacidades residuales. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a intentar pasar más flujo, ¿no? Y para eso lo que voy a hacer, ¿qué se imaginan que sea? Buscar un pad que contenga ese. Exactamente, buscar un pad de S a T por aristas que su capacidad residual sea diferente de ¿quién? Sea diferente de 0, ¿no? Entonces aquí esta ya valió, ¿no? Entonces yo intentaría pasar ¿por dónde? Por aquí abajo. Y luego aquí, ¿qué opciones tengo? Ya nada. Entonces ahí nosotros declararíamos, dado este algoritmo, que lo mejor que pudimos hacer fue ¿cuánto? 20. Fue 20, ¿no? Entonces aquí termina el algoritmo, es nuestro algoritmo Greedy. ¿Cuál es la capacidad de este corte que encontramos? Si se fijan, encontramos un corte que son los lugares, o el lado A del corte, son los lugares a donde puede llegar ¿cómo se llama? A donde pudo llegar mi búsqueda, ¿no? Entonces, tenemos esto que está acá. ¿Y cuál es la capacidad de este corte? La capacidad de este corte es 40, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿no? La capacidad de este corte es 40, ¿no? Porque este tiene 20 y este tiene 20, ¿no? Entonces la capacidad de este corte es 40. Entonces, bueno, nuestro valor fue 20, esta capacidad fue 40. ¿Creen que este sea un flujo máximo? No. El valor del flujo máximo es el que está allá, es de 30. ¿Cuál fue el problema?
Bueno, de hecho ya sabemos que, que Greedy se puede quedar atorado en dónde. Exactamente, en óptimos locales, ¿no? Entonces eso fue lo que le pasó a esta cosa. Fuimos, nuestro algoritmo Greedy nada más pasó esas 20 unidades de flujo y ya no pudo más, ¿no? Dado este esquema de caminos. Ahora, vean por ejemplo, esta es la solución óptima. ¿Cuál es la diferencia o por qué podemos observar? Una de las cosas que podemos ver primero es cuál es el flujo que pasó por esta arista. Si se fijan cuando como fuimos greedy, aparentemente pasamos más flujo del que se necesitaba, ¿no? Porque la solución óptima aquí tiene, ¿cómo se llama? Aquí tiene 10. Entonces, o sea, igual, ¿y qué fue lo que hicimos? Bueno, si se fijan, estas 20 unidades de flujo lo que hicimos fue pasar 10 por acá, 10 por acá, y bueno, todavía tuvimos la alternativa de pasar estas otras, estas 10, ¿no? Estas 10, que con las 10 de acá se hicieron las 20, ¿no? Entonces, como que una de las claves fue que nos pasamos en esta lista y ya no tuvimos la capacidad de mover todo el flujo. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues necesitaríamos contemplar todas las opciones de no pasar de los restantes. O sea, tendremos que hacer, bueno, algo tal vez como programación dinámica podría ser para averiguar si los restantes que nos quedan en las tuberías son mejores que lo que ya decidimos de lo otro. Eso es una idea interesante. Exactamente, o sea, y bueno, otra alternativa es ¿cómo podríamos regresar el flujo? En general en los algoritmos greedy no se puede hacer eso, ¿no? O sea, greedy va tomando decisiones y ya no tenemos la alternativa de deshacer una decisión que ya hayamos tomado. Entonces, de entrada podría parecer una idea descabellada, ¿no? Entonces iremos a quemar a Jorge en leña verde. No, witch. ¿Cómo te atreves a decir que sacamos flujos y estamos haciendo un algoritmo greedy? Pero bueno, sí, de hecho en este caso sí se puede. Y entonces una forma es la siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Cómo le podríamos hacer para pasar flujo por aquí? Si es que le vamos a dar la capacidad a nuestro algoritmo de deshacer flujo. ¿Cómo que piensan, por ejemplo, de que yo pudiera poner este camino así? ¿Qué tendría yo que hacer para pasar flujo y que respetáramos las propiedades tanto de capacidad como de conservación? Invertir el camino de 30. Más o menos, ¿no? Imagínense que queremos pasar estas 10 unidades de flujo. Entonces paso 10 unidades de flujo. ¿Qué significado físico podría tener que, si están pasando 20 unidades de flujo para acá, empujar estas 10 de este lado? Exactamente, ¿no? Como que de las 20 que pasaban, yo les digo, no, mira, estas 10 van para acá. Entonces paso estas 10 y luego aquí le pongo 10. Si se fijan, las propiedades de conservación se mantienen. ¿Por qué? Porque como yo le estoy metiendo 10 unidades de flujo más, yo tengo que revertir otras, o sea, como están entrando 10 y nada más van a salir por aquí estas 20, yo tengo que revertirle de esas 10 unidades de flujo, ¿no? Para que sean estas 10 más estas 10 y se sigan volviendo estas 20. O sea, en otras palabras, como esta lista la estoy atravesando en la dirección contraria, yo en lugar de sumarle flujo, se lo tengo que restar. Bueno, esta lista como estoy en la dirección correcta, pues entonces también se lo sumo. Y si se fijan con este nuevo camino, llegamos a la solución óptima. Vean que nos quedó la misma solución que es la óptima de allá. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo? Bueno, fue el mecanismo, o lo que nosotros nos damos cuenta que con lo que podríamos resolver el problema es que
puedo yo atravesar una arista en la dirección contraria, pero si yo atravieso una arista en la dirección contraria, en lugar de sumarla al flujo, se lo tengo que restar. En otras palabras, o sea, yo estoy dotando a mi algoritmo la capacidad de revertir el flujo. O sea, yo aquí originalmente decía, voy a pasar 20, pero si un camino la atraviesa en la dirección contraria, entonces yo tengo que restarle esa cantidad de flujo. ¿Sí? Y bueno, entonces, de hecho, así es como funciona el algoritmo Ford-Fulkerson. Pero vamos a ver, o sea, vamos a poner más en concreto qué es lo que va a suceder. Lo que vamos a hacer entonces es que por cada arista que tengamos, o en general lo que vamos a hacer, bueno, por cada arista que tengamos, vamos a generar aristas residuales. ¿Y qué es lo que vamos a tener? O sea, si tenemos una arista que tiene, por ejemplo, esta 17 unidades de capacidad y 6 unidades de flujo, lo que yo voy a decir es que yo puedo transitar esta arista en la dirección normal de la arista, o sea, de cola a flecha, y cuántas unidades de flujo puedo pasar, si es que ya están pasando 6. Hasta 11 unidades de flujo, ¿no? O sea, puedo pasar la capacidad restante, ¿no? Pero la otra cosa que puedo hacer es que voy a generar otra arista, que le vamos a llamar precisamente la arista residual, y lo que vamos a hacer es que si yo atravieso esta arista en la dirección contraria, el efecto que va a tener es que yo puedo deshacer el flujo que yo haya decidido que voy a poner. Como solamente puedo deshacer el flujo que ya está pasando por acá, la capacidad que le voy a dar a esa arista va a ser igual a ¿quién? Exactamente al flujo que ya está pasando. Entonces, si yo tengo esta arista de capacidad 7 y flujo 6, voy a tener una arista, la voy a transformar en dos aristas, una con la capacidad residual y otra arista reversa que va a tener la capacidad igual al flujo que ya tenía. Lo importante aquí es ver, o sea, que esta arista nos sirve para ¿quién? Para arrepentirnos de estas 6 unidades de flujo, o en general del flujo que yo estuviera pasando. Entonces ya tengo esos dos mecanismos por arista. Tengo un mecanismo para pasar flujo extra, que es la arista normal, y en la arista invertida es un mecanismo ¿para qué? Para dejar de pasar flujo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar estos caminos de aumento, pero ¿en qué? En el grafo residual. O sea, Sí. no puedo pasar nomás por una tubería, pero sí puedo hacer que esa tubería devuelva en otro sentido. Exactamente. Ese es, digamos, que el propósito de esta arista, permitir que si yo ya pasaba 6, pero veo que no me conviene, dejarlos de pasar, ¿no? Y entonces, como funciona el algoritmo es, vamos a poner caminos que se llaman caminos de aumento, pero sobre el grafo, ¿qué? Sobre el grafo residual. Y ese algoritmo es el algoritmo Ford-Fulkerson. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Pero no es sobrecargar las aristas, ¿no? Es nada más como redistribuir el flujo. Exactamente, ese es el propósito. O sea, nunca podemos violar ni la propiedad ni de capacidad ni de conservación. Entonces va un ejemplo. Entonces en nuestra primera iteración, como no hemos pasado flujo, el grafo residual, ¿cómo se va a ver? El grafo residual se va a ver igualito, ¿no? Porque nada más tengo las aristas en su dirección normal. No hay aristas en dirección inversa porque no hay flujo no hay flujo que deshacer, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces su grafo residual de la primera iteración se va a ver igualito. Sobre este grafo, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Buscar un camino cualquiera. Estos se llaman caminos de aumento. Entonces voy a buscar un camino de aumento y es un camino cualquiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer una vez que ya tengamos nuestro camino? Exactamente, ver cuál es la capacidad mínima. Y en este caso sería ¿cuánto? 8. Sería 8. Entonces por ese camino voy a pasar 8 unidades de flujo, que son las que tenemos hacia allá, ¿no? Ahora con esas unidades, con este nuevo valor del flujo, que va a ser ahora ya 8, para la siguiente iteración voy a construir un nuevo grafo residual.
Y ahora en el nuevo grafo residual, ¿qué van a aparecer? 2 en los 10. Van a aparecer 12 en los 2, va a ser 2, va a aparecer 2, y van a aparecer las aristas de quién? Las aristas inversas, ¿no? Porque ahora ya me voy a poder, ¿cómo se llama? Arrepentir de flujo. Entonces aquí me quedan estas dos unidades porque todavía puedo pasar 2 en esta dirección. Esta de dirección inversa porque puedo deshacer estas 8 unidades de flujo. Esta, si se fijan, nada más quedó esta arista. ¿Por qué? Porque eso ya está bien. Exactamente, ¿no? Porque en esta dirección, no, en la dirección normal de la arista, no puedo pasar nada, pero sí me puedo arrepentir de esas 8 unidades de flujo. Y lo mismo para la de acá, ¿no? Todavía puedo pasar 2 y no puedo, y me puedo arrepentir o puedo deshacer ¿cuántas? 8, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un nuevo camino de aumento, pero ¿en dónde? En ese grafo residual. Encuentro ese nuevo camino de aumento, busco la capacidad mínima, que en este caso es ¿cuánto? 12, entonces va a estar la actualización de allá arriba, ¿no? Entonces ahora mi flujo va a ser 10 unidades de flujo, voy a pasar 2 por acá, y en lugar de 8 van a ser 10. Para este nuevo valor del flujo tengo un nuevo ¿quién? Un nuevo grafo residual, ¿no? Si se fijan, como esta arista ya está saturada, ya no me queda la arista en la dirección normal, solo está la arista de la dirección que invertida, ¿no? Con las 10 unidades de flujo. Aquí, como no estoy pasando nada de flujo, ¿cómo me queda? Igual, no nada más son las 10 para acá. Aquí, como estoy pasando 2, tengo 2 para arrepentirme y 7 que son las restantes que me dan para llegar hasta la capacidad de ¿quién? De 9, ¿no? Y así, aquí como estoy pasando 10 unidades de flujo, esta lista ya nada más está para este lado, ¿sí? Entonces, la siguiente iteración, buscamos otro camino de aumento en el nuevo grafo residual. ¿Cuánto vamos a pasar ahí? Vamos a pasar 6 porque es la capacidad mínima, ¿no? Vamos a pasar esos 6 y actualizamos el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de... Quítate. ¿Dónde íbamos? No, íbamos ¿en cuál? No, ya antes, ¿va? Esta. Entonces, 6. Entonces, por ejemplo, esa que tenía 0 ahora va a tener 6. La que tenía 2 ahora va a tener 8. Y la que tenía 0 ahora tiene 6. Y la que tenía 0 ahora tiene 6 también, ¿no? Entonces ahora generamos un nuevo grafo residual que es este de acá. Y volvemos a hacer lo mismo. Entonces ahora ¿cuánto flujo voy a pasar? Si se fijan, creo que esta es la primera vez que vamos a recorrer una arista en la dirección opuesta, ¿no? O sea, ahora esta arista, por la que estábamos pasando 2 unidades de flujo, la estamos recorriendo en la dirección reversa, ¿no? Entonces, por eso esta arista de pasar de tener flujo 2, va a pasar a tener flujo ¿qué? A tener flujo 0, ¿no? Porque lo que hice fue dejar de pasar esas 2 unidades. ¿Y eso por qué? Porque la estamos recorriendo en la dirección ¿qué? En la dirección inversa, ¿no? La dirección contraria. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Tenemos un nuevo grafo residual. Buscamos otro camino. Ahí vamos a pasar ¿cuánto más? Una nueva unidad de flujo. Si se fijan, por ejemplo, en la arista diagonal del medio también nos arrepentimos de una unidad de flujo, ¿no? Porque teníamos 8 y pasa a ser 7. Tenemos nuestro nuevo grafo residual. Y aquí ya no hay caminos de aumento. Si se fijan, aquí ya no hay forma de pasar, ya no hay forma de salir, ya no hay forma de poner un camino de S a T. ¿Sí están de acuerdo? Y los únicos lugares a donde podemos llegar es de S a 3, ¿no? O sea, puedo venir por esta arista y llegar a 3, pero aquí ya no salgo. Entonces ahora lo que vamos a declarar es que ya encontramos un flujo de valor ¿qué? De valor máximo. Y ustedes no me van a creer, ¿no? Van a decir, no es cierto.
Pero yo les digo, pero mira, fíjense cuál es la capacidad de este corte. La capacidad de ese corte es 19, ¿no? O sea, porque nada más son las aristas de salida 10 y 9. Y entonces tenemos un flujo de valor 19 y un corte de capacidad ¿qué? Entonces ya ese flujo es máximo y el corte es ¿quién? Y el corte es mínimo. Ya tenemos la ventaja de este algoritmo es que viene con su certificado de optimalidad, ¿no? O sea, me da la solución, el valor del flujo, pero también pues me da el corte mínimo. Y el corte mínimo, el lado A, son todos aquellos nodos a donde ¿qué? A donde sí puedo llegar, o sea, donde mi algoritmo de búsqueda va a llegar, se va a quedar atorado. No puede llegar a T, pero él también ya me identificó cuál es el corte. ¿El corte qué? El corte de capacidad mínima. ¿Sí? Pero eso, o sea, ¿eso cómo lo demuestras? Es lo que vamos a hacer no ahorita. puedes encontrar, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahorita. Digamos que esta es una ejecución en la que todo salió bien, ¿no? Pero en ese caso, pues como ya tienes el corte mínimo, pues ya no puedes tener más capacidad de esa. Así es, pero digamos, por eso fue para esta ejecución. Entonces ahora lo que teníamos que probar es que en general esto siempre va a ser así. ¿Sí? ¿Dudas sobre cómo funciona el algoritmo? No, pero no se puede repetir lo del corte. Sí, o sea, lo que estamos diciendo es que ¿cuándo nos damos cuenta que el algoritmo terminó? Cuando buscamos un nuevo camino y ya no llega a dónde. Sí, ya no llega a T, ¿no? Entonces, como estamos utilizando un algoritmo de búsqueda, él va a poder llegar a un conjunto de nodos. Son todos los nodos que son alcanzables ¿desde dónde? Desde S. Entonces lo que decimos es que esos nodos alcanzables desde S, esos nodos son A. El resto de los nodos son ¿quién? Van a ser B. Entonces la capacidad, yo lo que estoy ahorita afirmando sin prueba es que la capacidad de este corte, que encontramos, de hecho es la capacidad del corte mínimo. Y bueno, en este caso sí resultó, ¿no? Que la capacidad de este corte de los nodos que todavía se puede llegar desde S, que son nada más el nodo 3, la capacidad de este corte ¿cuánto es? Pues nada más es 10 más 9, ¿no? Porque esta otra arista es para adentro. Y entonces la capacidad de este corte es 19, que es igual al valor del flujo. Para este caso dio bien. ¿Sí? Pero entonces solo nos da el valor, no nos da la ruta. Más que la ruta, de hecho ya nos dio la función, ¿no? Ajá. Si se fijan, o sea, aquí este algoritmo ya tengo la función de flujo. ¿Qué es la función de flujo? ¿Dónde voy a pasar? ¿Cuánto? O sea, él te dice, pasa 9 por aquí, 10 por acá, 6 por aquí, 9 por acá, 7, 3, nada, 10, 9. O sea, ya es la solución, la función de flujo. O sea, que a cada arista le asigna un valor de flujo, tal que el flujo total que transportamos de ese a T es de valor máximo. Que en este caso sí, estamos seguros que sí, ¿no? Porque tenemos que un flujo de valor exactamente igual a la capacidad de un ¿quién? De un corte, ¿no? Y entonces, por lo tanto, este corte es mínimo y este flujo es máximo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, pues vamos a demostrar que siempre hace así. Bueno, dudas sobre el algoritmo. El algoritmo está puesto acá, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionó Ford-Fulkerson? Entonces, como entrada tenemos a nuestro grafo, tenemos que nos digan cuál es la quién. El nodo inicial. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el sink? Y esta C que es La capacidad. la función de capacidades, ¿no? Esta es la función que le asigna capacidades a los quién, a las aristas. Entonces comenzamos y nuestro valor del flujo originalmente vale 0 para todas las aristas. Y tenemos una función que va a crear el grafo residual, que el grafo residual, este GF, al principio es como con respecto a G. Son igualitos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace nuestro algoritmo? Tiene un while que se va a ejecutar mientras haya caminos de aumento. Y que haya caminos de aumento es que haya caminos que conecten a S con ¿quién? Con T. Salud. Entonces,
O sea, lo que vamos a hacer es, si hay un camino de aumento, P, vamos a mandar llamar a esta función que se llama aumento, que le vamos a pasar el flujo, la función de flujo actual, la de función de capacidades y el camino. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa función de aumento? Lo que va a hacer nada más es actualizar el valor del flujo, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es, primero calculo la capacidad mínima del camino. Y esto me lo da esta función bottleneck, ¿no? Me dice, ¿cuál es la capacidad residual mínima? Y ahora entonces, por cada arista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si esa arista pertenece al grafo normal, ¿qué le hago? Le sumo los B, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y si esa arista pertenecía al grafo invertido, ¿qué le tenía que hacer? Lo tengo que restar, ¿sí? Entonces, encuentro el camino, veo la capacidad mínima, y esa capacidad mínima, si la arista es de la dirección normal, se la sumo, y si la arista es en la dirección invertida, se lo resto, ¿no? Y entonces ahora, después, ¿qué tengo que hacer? Actualizar para generar mi nuevo grafo residual, y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces ese es mi algoritmo, ¿no? Y bueno, entonces ahora tenemos que demostrar que este algoritmo siempre termina ¿con quién? Con un flujo máximo y un corte mínimo. Y bueno, entonces vamos a ver qué onda con él. Entonces queremos demostrar ese teorema de los caminos de aumento, que dice que F es un flujo máximo, sí, solo sí, no hay caminos de aumento. Y bueno, también vamos a demostrar el teorema del flujo máximo corte mínimo, que dice que el valor del flujo máximo es igual al valor del corte mínimo. Y bueno, eso ya hemos avanzado sobre esto. Entonces queremos demostrar estas dos cosas, ¿no? Este valor del flujo es cuando el algoritmo, ¿qué? Termina, ¿no? O sea, estamos hablando del valor del flujo cuando el algoritmo termina. Entonces vamos a demostrar estas dos al mismo tiempo. Y lo que vamos a demostrar, para demostrarlo vamos a demostrar que I implica I, y que I implica I, y I implica I, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacerlas. A ver, entonces primero vamos a suponer que existe un corte AB tal que el valor del flujo, o sea, es lo que vamos a suponer, ¿no? Existe un corte AB tal que el valor del flujo es igual a su capacidad. Entonces ahora tenemos que demostrar que ese flujo es máximo. ¿Cómo hacemos esa demostración? Pues esa ya la hicimos, ¿no? O sea, ese era el corolario de nuestro lema de ¿quién? De la dualidad ¿quién? De la dualidad débil, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que si nos dan un corte, o sea, por la dualidad débil, nosotros ya sabemos que como los cortes son mayores o iguales que los flujos, si me dan un corte que vale igual que un flujo, entonces ese flujo tiene que ser ¿cómo? Máximo y el corte mínimo, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Si ya lo habíamos hecho. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar 2 a 3, ¿no? Ya no voy a estar haciéndolo. Entonces ahora lo que queremos demostrar es que si el valor del flujo es máximo, entonces no debe haber ningún camino de aumento relativo a ese, ¿cómo se llama? Relativo a ese flujo. ¿Sí? Si se fijan, esto tiene que ver con la condición de determinación, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que cuando terminemos va a haber un flujo máximo. Pero bueno, entonces, aquí lo que vamos a demostrar es que cuando el flujo es máximo, ya no va a haber ningún camino de ¿qué? De aumento. Entonces, una forma fácil de demostrar es hacer el contrapositivo. ¿Cómo sería el contrapositivo de eso? Que todavía existe. Así es, si hay camino de aumento, entonces el flujo no es máximo, ¿no? ¿Y si es claro para todos? Porque si hay camino de aumento, todavía puedo pasar el flujo a través de ¿dónde? De ese camino de aumento. ¿Sí es claro para todos? ¿Sí? ¿Seguros? 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 Bueno.
Entonces ahora el 3.2, el 3i está un poco más interesante. Ahora lo que vamos a decir es que, ahora sí es la condición de terminación, que si no hay caminos de aumento relativos al flujo que llevamos, entonces existe un corte AB tal que su capacidad es igual que el valor del flujo. Entonces este es el bueno, el más interesante por demostrar. Pero bueno, tampoco está tan difícil. Bueno, aquí están escritos, ¿no? Entonces el I a 2is nada más es el corolario de la dualidad, del lema de dualidad débil, ¿no? El 2is a 3is, el contrapositivo, ¿no? ¿Para todos les queda claro este contrapositivo? O sea, si hay otro porque los caminos de aumento son caminos en los que puedo pasar, ¿qué? Flujo, ¿no? Entonces, si puedo pasar flujo, el flujo actual no puede ser máximo, porque todavía está el flujo restante que puedo, ¿quién? Que puedo pasar, ¿no? Entonces, ahora el 3is a 1i es el bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que si ya no hay caminos de aumento es porque hay un corte que su capacidad es igual al valor de ¿quién? Al valor del flujo, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos, esto es lo que vamos a querer demostrar. Entonces voy a hacer el dibujo para que quede más o menos para que quede claro. Entonces tenemos S y tenemos T. ¿Qué pasa cuando no hay caminos de aumento? Quiere decir que ya no hay camino en mi grafo, esto es en mi grafo. Ahora acuérdense que esto es dado un flujo, o sea, dado un valor de un flujo, o dado una función de flujo, resulta que ya no hay caminos de aumento. ¿En dónde? En el grafo residual, ¿no? Dado el valor del flujo. Ahora, eso quiere decir que no hay caminos que me convierten a S a T, pero todavía hay lugares a los que tal vez sí pueda llegar, ¿no? Entonces a esos lugares a donde sí puedo llegar, le vamos a llamar ¿qué? A. Y a los lugares donde ya no puedo llegar, le vamos a llamar B, ¿sí? Yo sé que no puedo llegar de S hasta T, pero de S puedo llegar a algunos lugares. Podría ser que en A esté S solita, pero puede haber otras cosas más, ¿no? O sea, lo único que estamos seguros es que en A está ¿quién? S, pero pueden estar otras cosas. Entonces, ahora, ¿qué pasa si no hay caminos de aumento? Ahora, tenemos de dos sopas. Podemos tener, en el grafo normal, podemos tener aristas que van de A, los azules son las del grafo original, ¿no? No del residual. Bueno, que también están en el residual, pero me voy a referir nada más a las aristas normales, o del grafo original, perdón. Entonces puede haber aristas que van de A a B, ¿sí? Y puede haber aristas que van de ¿quién? De B a A, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, recuerden que nosotros llegamos a esta situación en el que hay caminos que llegan hasta estos nodos, pero ya no pueden salir, ¿cómo se llama? Ya no pueden salir hacia el lado B, ¿no? ¿Cómo debe ser el flujo en las aristas en esta dirección? No, en esta dirección. ¿Qué valor? Exactamente. O sea, tiene que ser cierto que el flujo en esta arista es igual a ¿quién? A la capacidad de esa arista, ¿sí están de acuerdo? Si es que esta es la arista E. Porque si no, exactamente, todavía podría haber pasado por aquí, ¿sí están de acuerdo? O sea, si el flujo que estoy pasando no es igual a la capacidad, o sea, que le queda un pedacito todavía, yo pude haber pasado flujo por ahí, ¿sí están de acuerdo? Entonces, debe ser cierto, como no puedo salir por ahí, debe ser cierto que el flujo en esta arista debe ser igual a la capacidad, ¿sí están de acuerdo? Ahora, ¿cómo debe ser el flujo en la arista de esta dirección? También, ¿no? ¿No? Ahora, si esta arista se llama E', ¿cómo debe ser el flujo aquí? El flujo en E', ahí sí tiene que ser igual a 0. Si el flujo no fuera 0, ¿qué pasaría? Habría una arista invertida, ¿no? En nuestro grafo residual. Por donde podríamos haber salido ¿de dónde? De A. ¿Sí están de acuerdo? Si pasara flujo por aquí, habría una arista en la dirección, si hubiera flujo por aquí, habría una arista en la dirección inversa con capacidad residual, ¿no?
Entonces yo hubiera podido haber salido ¿de quién? De acá. Como no puedo salir, quiere decir que el flujo que viene en esta dirección tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 0. ¿Sí es claro para todos? Y podría pensar que si en A solo está S, entonces todo el flujo que sale de S llegó al lado B, o sea... Pero eso siempre es así, o sea, porque ese lo demostramos que es el valor del flujo. Sí, O sea, el valor del flujo siempre es el flujo neto afuera de cualquier corte, Sí. incluido a ese. Bueno, ¿sí se convencieron de esto? Entonces, si no hay caminos de aumento, quiere decir que las aristas de salida están saturadas y las aristas de entrada están ¿qué? Están vacías. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ya la hicimos. Porque nosotros sabemos que el valor del flujo es igual a ¿qué? Al flujo que sale de A menos el flujo que sale de B. Pero el flujo que sale de A es igual a ¿quién? A la suma de las capacidades, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Y el flujo que entra a cuánto es? 0. ¿Qué esto cuánto es? La capacidad del corte A. Entonces encontramos un flujo que vale igual que ¿quién? Que la capacidad del corte. Entonces, si no hay caminos de aumento es porque ¿qué? Porque ya encontramos el valor del flujo máximo. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí es claro para todos? Bueno, ya entonces ahí estamos contentos, ¿no? Porque nuestro algoritmo, si termina con un flujo máximo y también nos encuentra aquí corte mínimo. Entonces ahora nada más tenemos que demostrar que termina. Y bueno, para demostrar que termina, vamos a suponer que todas las capacidades son enteros. O sea, de hecho, Fulkerson nada más sirve para cuando las capacidades son enteras. Entonces, suponemos que todas las capacidades son enteras entre 1 y un valor máximo C. Si hacemos esa suposición, vamos a poder establecer esta invariante que dice que todo valor del flujo F y todas las capacidades residuales van a ser siempre enteras durante la ejecución del algoritmo. ¿Esto por qué? Es cierto. Porque los enteros son cerrados en la suma, ¿no? Entonces, siempre que sumemos enteros, vamos a tener enteros. Entonces, todo lo que nos va a dar son enteros. ¿Sí están de acuerdo? No los dividimos, nunca, nada más es sumarlos, ¿no? Positivos con negativos tal vez, pero siempre los sumamos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, siempre todos los flujos van a ser, pues, de hecho, estos nada más sumamos, ¿no? Entonces, siempre todos los valores de los flujos y todas las capacidades residuales siempre son ¿qué? Siempre son enteros. ¿Están de acuerdo? Si es que al principio las capacidades eran enteras. Si al principio las capacidades no eran enteras, entonces ya eso no es cierto. Porque al sumarse y restarse, pues ya van a dar otras cosas, ¿no? Pero si al principio son enteros, siempre son enteros. ¿Sí? Bueno, entonces ahora va el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice que el algoritmo termina en a lo más el valor del flujo máximo de iteraciones. Pero como no lo sabemos a priori, eso lo podemos acotar por n de una cota superior sería n veces c. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el valor del flujo máximo no puede ser más grande que n veces la capacidad, ¿quién? La capacidad máxima de una arista, ¿no? Y eso sería, por ejemplo, tal vez en el caso en el que tengo S y tengo o sea, sería, por ejemplo, puedo tener S, puedo tener T y podría tener un montón de así en paralelo y todas las aristas son así, ¿no? Y todas valen C. En este caso, ¿cuánto sería el valor del flujo máximo? Sería como n-2, ¿no? n-2 por C, ¿no? ¿Sí están de acuerdo?
Si tengo, porque tengo n-2 aristas que todas tienen capacidad máxima y todas están conectadas a n-2, S está conectado a n-2 nodos y los n-2 nodos están conectados a T, todos con capacidad máxima. Entonces, por cada uno de estas, yo podría pasar ¿cuántas unidades de flujo por aquí? C, ¿no? Y por aquí, ¿y eso cuántas veces? n-2 veces, ¿no? Entonces, una cota es n, C, donde C es la capacidad máxima, ¿no? Más no puedo, ¿sí están de acuerdo? Pero bueno, entonces, eso es lo que dice nuestro teorema. Ahora tenemos que demostrarlo. Entonces ya sabemos que el flujo máximo está acotado por ese valor que vale ¿cuánto? N veces C, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a buscar ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué escribí eso? ¿Qué hago aquí, no? Ya vamos, ¿no? Lo que estamos buscando, vamos a buscar. De hecho, lo que escribí aquí va a ser la cota superior de mi función phi de progreso. Mi función phi, ¿qué va a tener? ¿En qué hacemos progreso en cada una de estas iteraciones de mi while? Exactamente, en el valor del flujo actual, ¿sí están de acuerdo? Siempre que pongo un camino de aumento, siempre aumento el flujo. Y en este caso, ¿en cuánto? En al menos una unidad, porque todas las capacidades residuales, todos son siempre, ¿qué dijimos? Por la invariante, son enteros. Entonces, mi función me va a contar el flujo actual. O sea, entonces el flujo va a ser igual al valor del flujo actual, que le voy a poner f'. Entonces, si esta es una función monótona creciente, ¿no? Porque en cada iteración aumenta el valor del flujo en 1. El valor del flujo en 1. Entonces, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? ¿Cuántas iteraciones voy a hacer a lo más? N veces C, ¿no? Entonces puedo hacer N veces C iteraciones y eso lo tengo que multiplicar por ¿quién? ¿Cuánto me cuesta hacer un... ¿Qué es lo otro que es costoso? Un camino de aumento, ¿no? Y cambiarle el valor, ¿y eso cuánto me cuesta? Eso habíamos dicho que era M más N, ¿no? ¿Qué es lo que me cuesta una... ¿Cómo se llama? Una búsqueda por amplitud, una búsqueda por profundidad o por amplitud, ¿sí están de acuerdo? Y bueno, pues está más o menos chido, ¿no? Entonces, esta es la complejidad de mi algoritmo. ¿Está bonita o está fea? Está fea. Y bien fea. Porque es exponencial. Es exponencial. No es cuadrada. No, es exponencial. ¿En dónde es exponencial? ¿En quién? ¿Alguien ya dijo? Sí. Sí, exactamente, es exponencial en C. Porque C es el valor máximo de una arista, ¿no? Si a una arista le duplican el valor, ¿cuánto cambia el tamaño de la entrada? Si a la arista de valor máximo le aumentan el valor al doble, ¿cuánto cambia el tamaño de la entrada? En un bit. ¿Sí están de acuerdo? Si a la arista si se tiene una arista, ¿no? La arista de mayor peso. Si le aumentan el doble su valor, solamente necesitan un bit más para codificar ese número, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces el tamaño de la entrada con respecto a C es ¿cuánto? O sea, el tamaño de la entrada es proporcional a ¿quién? Con respecto a C, al logaritmo base 2 de C.
Y el tiempo de ejecución depende de C. Entonces, ¿cuál es dijimos la relación de entre esto y esto? Es exponencial, ¿no? Entonces este algoritmo es otra vez pseudo polinomial. Sí, está chido. Bueno, entonces es lo que dice, debe de decir acá. Dice, este algoritmo genérico Ford-Fulkerson es polinomial en el tamaño de la entrada. La respuesta es no, porque el tamaño de la entrada depende de mn, pero depende del logaritmo de c, ¿no? Entonces, como el tiempo de ejecución es una función de c, la relación entre el logaritmo de c y c es exponencial. Y entonces lo que vamos a hacer la próxima vez es... ¿dónde creen que haya sido el problema? En los casos en los que le aumente de a poquito. Entonces, si nosotros garantizamos que no le vamos a ir aumentando de poquito, tal vez la complejidad la mejoremos. Y aquí hay un caso extremo. O sea, por ejemplo, aquí estos tienen un número grande, un número grande, un número grande, pero aquí hay uno. Si decidimos hacerle así, nada más cuánto vamos a pasar. Y si luego le hacemos así, otro. Y si le hacemos así, o uno, podemos ir de uno en uno. Cuando si hubiéramos agarrado los grandes primero, hubiéramos acabado mucho más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar alguna forma inteligente de agarrar buenos caminos de aumento. Pero lo queremos, o sea, y cuando digo una forma inteligente es, no le vamos a querer invertir mucha complejidad a esa selección de caminos. O sea, el otro algoritmo estaba bonito porque es cualquier camino, ¿no? Cualquier camino me servía. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar una manera para no agarrar cualquier camino, pero ese cómputo extra por seleccionar unos caminos buenos sea chiquito. Y entonces a esos grafos se les llama, ese algoritmo, quién sabe cómo se llama, pero creo que se llama, o sea, es un grafo de escalado delta. Y está sencillo y está padre. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez porque ya se hambre. Entonces,